Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de la Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre los retos que este 2025 deparan en materia de derechos humanos para las mujeres y la política pública que debería de estarse desarrollando. Así que acompáñenos. Espero que estén muy contentas, muy contentos de poder pues estar celebrando un 2025 frío, sí, frío, pero con un cálido cariño alrededor de ustedes, pues ojalá sea así. Ya estamos en la primera mesa política de este 2025. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y agradezco como siempre que nos permita acompañarles esta mañana de lunes 6 de enero del 2025, pues una hora de reflexión sobre precisamente lo que nos depara este 2025. ¿Cómo la están viendo las expertas, feministas, analistas políticas de lo que este 25 tiene retos en materia de los derechos humanos de las mujeres? Y por ello, pues esta mesa siempre agradece la presencia de Angélica de la Peña, de Marta Tagle, de Alma Margarita Oseguera, así que a las tres, gracias por estar esta mañana y un abrazo de inicio de año nuevo, que espero la hayan pasado muy bien. Y recordarle a toda nuestra audiencia los números telefónicos en el 55 60 60 55 71, nuestras redes sociales en X y en Facebook como CIMAC Noticias, así que entre, revise la programación que está muy interesante de radio y además déjeme decirle que las Reinas Magas pasaron por Radio CIMAC, por CIMAC Radio y dejaron un regalote que es la convocatoria a las organizaciones sociales para presentar proyectos radiofónicos y se sumen a la barra programática de CIMAC. Así que, de CIMAC Radio, así que vengan, vean este regalo que presentaron las Reinas Magas y bueno, pues anótese si quiere participar en este espacio con alguna propuesta radiofónica. Así que, además, recordarles que nuestras retransmisiones son los jueves a las 11 de la mañana en esa radio 97.3 de FM y vamos a arrancar ya sin mayor preámbulo, precisamente con nuestras expertas sobre cómo miran los retos del 2025 en materia de derechos humanos, las tareas que tendría que estarse haciendo, en fin, lo que ellas están mirando y observando. ¿Y qué les parece que arranquemos con Marta Tagle? ¿Tú cómo le estás mirando, mi estimada Marta Tagle? ¿Cómo ves este año nuevo para los derechos humanos de las mujeres? Hola, qué gusto saludarlas a todas, encontrarnos aquí en este nuevo año 2025. ¿Quién lo dijera, no? Además, en un año me parece muy significativo para los derechos de las mujeres, ¿no? Nos encontramos en 30 años después de Beijing, nos encontramos 50 años después de la primera Conferencia Mundial de la Mujer, ¿no? O sea, cómo ha pasado el tiempo tan rápido. Entonces me parece que es muy significativo y además México va a ser justamente sede de estos encuentros y también de la Conferencia Regional de la CEPAL en este año, y entonces vamos a tener, digamos, como a varias especialistas en estos temas que vendrán de todo el mundo a nuestro país durante este año, y entonces en ese sentido, pues creo que será un buen momento para nuestro país. Quisiera tratar de ser muy optimista con respecto al inicio de año, pero sabemos que es difícil, sobre todo en un día como hoy, donde las reinas magas seguramente tuvieron que batallar mucho para poder justamente traer regalos a los hijos e hijas. Yo creo que uno de los principales temas para el 2025 es el de las economías y el de cómo las mujeres nos insertamos al trabajo, y por otra parte el tema de la seguridad, la violencia que vive nuestro país. Yo creo que son los dos grandes temas, ¿no? Y si estos fueran los dos grandes temas, creo que a las mujeres en estos dos les es muy complicado, va a ser un año muy complicado. ¿Por qué en el tema de economía es complicado? Porque pues las mujeres hoy en día seguimos incorporándonos a actividades de trabajo formal,
muchas veces en trabajos flexibles para podernos hacer cargo de los cuidados sin que haya en puerta nada relativo al sistema de cuidados. Quiero decirles, seguramente vieron por ahí que la presidenta anunció en Ciudad Juárez aparentemente los centros de cuidado infantil que vienen a sustituir este programa de guarderías que se desapareció en la administración anterior, pero por lo menos lo que hay hasta ahora es que es el mismo esquema de guarderías del IMSS, es decir, solamente para las mujeres que son derechohabientes y que además no hay ningún presupuesto específico para eso, es decir, solamente se habla de nuevas guarderías que estará abriendo el IMSS y que en todo caso serán para mujeres que estén teniendo un trabajo formal, afiliadas al Seguro Social y que como sabemos la gran mayoría de las mujeres pues no tienen este acceso a la seguridad social. Entonces de entrada ese es un problema y el otro pues el de la seguridad, ¿no? También hacia finales de año se dieron a conocer los datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, como se da a conocer cada mes, y desafortunadamente tenemos nuevamente un incremento en el tema de los feminicidios en nuestro país, que es algo que parece ser que ya no, de lo cual ya no se habla a nivel de política pública, que parece como algo superado y que sigue siendo, pues yo creo que la principal pandemia que viven las mujeres en nuestro país desde hace décadas y que las cifras de feminicidios no disminuyen. Entonces yo creo que esos son los dos grandes temas que desde mi perspectiva vamos a tener enfrente este 2025. Muchas gracias, mi querida Marta. Angélica de la Peña, ¿tú cómo la ves? ¿Cuáles son los temas que miras precisamente enfrente como temas nodales para este nuevo año? Bueno, querida Lucía, querida Alma, querida Marta, retomando como comienza Marta, voy a circunscribirme a una expectativa que nos ha unido a todas, quienes estamos aquí, de lograr que en el ámbito de la administración pública, fundamentalmente federal, para que baje esta directriz también en respeto al pacto federal, pues a los estados y a todos los municipios, pues la expectativa de que las mujeres, que somos casi el 52% de la población de este país, tengan acceso a una vida libre de toda violencia. Me parece que esa sigue siendo una expectativa todavía no alcanzada en su concreción, pero que tengo que decir a su vez que el haberse creado esta Secretaría de las Mujeres en el ámbito del gabinete que preside la presidenta Claudia Sheinbaum, pues también ha creado muchas expectativas respecto de las posibilidades que pudiera ser esta secretaría, y no será solamente una figura decorativa, una figura que no tiene, que nadie tome en cuenta, que en el ámbito del gabinete pues no trasciende en las directrices transversales que debería implementar a partir justamente de estos recomendaciones, acuerdos que se han tenido en esas reuniones internacionales a las que mencionó Marta. Recordemos que el principio de la perspectiva de género plantea que no debe haber predominio de un sexo sobre el otro, y la transversalidad de este principio en la política pública nos lleva precisamente a resolver, a dirimir qué es lo que se tiene que hacer para prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres de todas las edades y de todas las condiciones. Bueno, todo eso ya lo sabemos. Pero bueno, ahora en el 2025 me parece que los focos de todas nosotras está en qué va a ser esa secretaría. Primero, pues es una persona, Citlali Hernández, que tiene a su haber ser muy cercana a la presidenta. Eso quizás sea una garantía de que va a estar cerca, de que va a poder influir, pero sobre todo es importante que la presidenta deje solamente de decir consignas de que cuando ella llega, por ser mujer, llegamos todas las demás mujeres. Y en la secretaría que está allí ya en el gabinete, ciertamente pueda trascender en esta transversalidad de la perspectiva de género y se busque el empoderamiento de todas las mujeres para poder resolver todas las formas de discriminación contra las mujeres. Si no se logra eso, entonces otra vez pues seguimos enfrentando la demagogia, que en el caso de los derechos de las mujeres pues significan retrocesos, como ya lo hemos visto, y no la consolidación de la política pública a favor de los derechos humanos de las mujeres.
Y ahí tengo una super duda, ya lo habíamos señalado en algún programa, no sé, está aprobado, pero no está publicado el decreto, ¿o sí? Ya en el diario oficial de la creación como tal de la Secretaría de las Mujeres. Ya está publicado, Marta. Ok, porque eso es, digo, uno de los temas nodales para esto que planteas, mi querida Angélica, de los retos que tiene esta secretaría y de lo que ya tendría que estarse trabajando. Y antes de irnos al corte y recuperar la voz de Alma y su perspectiva para este 2025, escuchaba en días pasados la entrevista que dio ya la secretaria Citlali Hernández precisamente con Aristegui Noticias en relación de que son 2 ejes los que va a estar trabajando esta secretaría y uno de ellos tiene que ver con lo que Marta plantea, que es la seguridad, la vida, la integridad de las mujeres, y decía que la violencia de género era uno de los temas nodales que estaría trabajando esta secretaría, que me quedan como muchísimas dudas, ya que lo planteas, Angélica, precisamente de lo que va a estar llegando. La CONAVIN se va a integrar allá para la Secretaría, es decir, estas transiciones, como tú bien lo señalas, todavía están pendientes y veremos qué resultados van a estar dando para las mujeres y parte de ello vamos a estar pues dialogándolo en esta mesa política y vamos al corte de estación. Alma, regresamos contigo para que nos des tu perspectiva de lo que este 2025 debería de tener en el ojo pues este gobierno de la primera presidenta de la República en México y de los gobiernos estatales también, porque creo que ahí hay una mirada que queda pendiente por analizar. Vamos a un corte de estación, no se vaya, volvemos. Breve nos vamos y regresamos. La presidenta Claudia Sheinbaum lidera un hito por la igualdad sustantiva en México. En un esfuerzo sin precedentes por cerrar las brechas de género, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó la Ley de Igualdad Sustantiva, aprobada en tiempo récord por el Congreso de la Unión. Esta iniciativa reformará 7 artículos clave de la Constitución y múltiples leyes secundarias, con el objetivo de garantizar igualdad real para las mujeres en diversos ámbitos, como la seguridad pública, la paridad política y la remuneración económica. El artículo 4 es el núcleo de esta reforma, ya que establece el derecho a la igualdad sustantiva, reconociendo las desigualdades históricas que afectan a las mujeres y comprometiendo al Estado a cambiarlas. Este principio se traduce en la inclusión de perspectiva de género en políticas de seguridad pública y en la actuación de juezas y jueces, como se estipula en los artículos 21 y 73. Por primera vez, el artículo 41 garantizará paridad de género en todos los niveles de gobierno, desde el federal hasta el municipal. Además, el artículo 123 buscará cerrar la brecha salarial al establecer un piso parejo en remuneraciones, marcando un paso histórico hacia la equidad laboral. La implementación de estas reformas será clave para transformar la vida de las niñas, adolescentes y mujeres de México, quienes crecerán en un marco legal robusto y diseñado para combatir las desigualdades estructurales. Además, la reforma de los artículos 116 y 122 demandará que las fiscalías estatales actúen bajo principios de igualdad sustantiva, un cambio vital para garantizar justicia con perspectiva de género. Sheinbaum también ha defendido el enfoque de igualdad sustantiva como un concepto que no se limita a la ley, sino que impacta directamente en las condiciones de vida de las mujeres. Según la presidenta, estas reformas representan el inicio de un cambio de paradigma que asegura disminuir la brecha de desigualdad en el acceso y el ejercicio de derechos. La Ley de Igualdad Sustantiva tiene implicaciones que posicionan a México como líder regional en derechos de las mujeres, al incluir la perspectiva de género en áreas como seguridad pública, justicia y economía. Esta legislación se alinea con los compromisos internacionales, como la CEDAW, que busca erradicar las desigualdades de facto. Una de las claves de esta reforma es su apuesta por medidas afirmativas que no solo promuevan la igualdad de trato, sino también acciones específicas para cerrar brechas históricas. Esto se traduce en políticas laborales, educativas y de seguridad que prioricen el bienestar de mujeres, niñas y adolescentes. Sheinbaum ha subrayado que esta ley es resultado de años de lucha feminista y voluntad política, marcando un antes y un después para las mujeres en México.
Al consagrar la igualdad sustantiva en la Constitución, el gobierno asegura un marco legal que trasciende generaciones, proyectando un México más igualitario y justo. Y estamos de regreso ya aquí en esta mesa política. Alma, ¿tú cómo la ves? ¿Qué retos estás mirando? Y especialmente a partir de las entidades federativas que creo que poco se miran y quedan omnibuladas en medio de una mirada de desde lo central, desde el centralismo que a veces nos gana en este país. ¿Tú cómo la miras precisamente desde las entidades federativas, mi querida Alma? Muchas gracias, un gusto saludarles, encantadas de estar aquí contigo, Lucía, querida Angélica, querida Marta también. Un saludo a la audiencia. Sí, coincido tanto con Marta como Angélica, o sea, hay una importancia destacada lo que tiene que ver con la prevención a la violencia, que es contra las mujeres, que es lo que dice precisamente la secretaria de la Secretaría de las Mujeres. Y el otro renglón que ella señaló es la prevención, la promoción de una mayor igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, yo creo que nosotras también coincidiríamos que no podemos tener una mayor igualdad si seguimos teniendo la violencia sanguinaria que se sigue viviendo a nivel social, pero también contra las mujeres se ha multiplicado y agudizado. Sin embargo, sí me quisiera yo detener en lo que tiene que ver la Secretaría, porque aparentemente lo está retomando y en las entidades federativas es muy importante porque de ahí se desplazan estos hilos conductores de las políticas públicas. Entonces, el proceso institucional sobre la conformación o transformación estructural de los institutos, del Instituto Nacional de las Mujeres a la Secretaría, ha sido un proceso institucional descuidado, muy descuidado, ¿no? También me parece que no ha habido transparencia en la toma de decisión, no tenemos un balance, no sabemos realmente qué piensa, porque la argumentación que se nos da para esta transformación no es certera, no es cierta. ¿Por qué? Porque los argumentos que se dan ya están dentro de los objetivos de los institutos. La transversalidad de la perspectiva de género, hacer convenios internacionales, la coordinación interinstitucional está en la base obligatoria que se deben tener las políticas públicas a nivel federal, estatal y municipal. O sea, eso ya está, que cumplen con todos los tratados internacionales. También lo tenía la Constitución. La producción de datos, y aquí quiero señalar, la producción de datos estadísticos, no nos están diciendo cómo lo van a hacer, porque CEDAW y la plataforma de acción de Beijing, que recordemos, es el principal documento de políticas públicas mundial, que hasta hoy tenemos como un foco de referencia, y ahí se enfatiza el sexo. Y digo, no nos están diciendo que tienen su desglose propio. ¿Por qué? Porque han estado eliminando sexo para poner género y ahí meter sin distinción lo de hombre-mujeres. Y esto afecta y repercute también en el presupuesto. Yo sigo siendo muy escéptica porque no quiero pensar que nos va a pasar igual que con el anexo 13, que se infló, que se tergiversó, que se falseó mezclándolo con otros rubros de presupuestos y que entonces esa situación del anexo 13 se replique en esta Secretaría de las Mujeres, porque para entender las mujeres, pues hemos visto que ha habido un discurso en la administración anterior y ya nos dijeron, nos recalcaron y nos advirtieron y nos confirmaron que es el segundo piso de esas políticas públicas, y el segundo piso esas políticas públicas marca una contradicción normativa, política, municipal, estatal, nacional e internacional en lo que tiene que ver el origen de los institutos, y que por eso las feministas confrontamos ese origen de los institutos. Data
precisamente lo que hablaba Marta, ¿no? De los 30 años de la plataforma de acción de Beijing en este balance. Y ahí, cuando analizamos lo que tiene que ver con los mecanismos para el adelanto de las mujeres, que son los institutos, y recordemos que también las comisiones de Naciones Unidas son también origen de esto y la obligación para fortalecer, para garantizar lo que dicen las convenciones, y las convenciones hablan de sexo. Entonces, por eso señalo que contraviene esta política que todavía la actual presidenta no nos lo ha clarificado, pero ya nos lo remarcaron, y hubo eventos escandalosos en los cuales veíamos que estaban denunciadas mujeres por transfemeninos, por decirles que son hombres. ¿Y por qué recalco esto? Porque nunca vimos que se decía en una secretaría hay acoso, hubo hostigamiento y corrían al titular o algo, y aquí se difundió, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que respetar a todos, pero hay una contradicción y se tiene que hablar. Se tiene que hablar, se tiene que transparentar, y esto no se está debatiendo. Las compañeras ya mencionaban lo importante de que hablemos, de que coincidimos en el avance, coincidimos el parar y frenar y erradicar la violencia, porque ese es el objetivo, esa es la meta, erradicarla. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Todavía no estamos discutiendo, no se han dado los espacios, y desde que, bueno, desde antes de que iniciara, hemos buscado un diálogo Se da. y no lo hemos tenido. Y Me voy a quedar aquí, pero podríamos seguir profundizando más. seguramente, ¿no? Bueno, los temas que han colocado las tres pueden ser temas para seguir solo uno por uno programas específicos de lo que se ha planteado. Marta Tagle, sin duda que hay eventos tan importantes a nivel internacional en nuestro país, pues te habla de todo un andamiaje atrás en términos de la diplomacia mexicana, de cómo ir fortaleciendo la presencia de la primera presidenta de la República en nuestro México. Nada, y en política estás de acuerdo, nada es casualidad, ¿no? No es, ay, miren, los 30 años, ay, qué cosa, le tocó a México, ¿no? No, sabemos que no es así, que hay un andamiaje importante, pero eso también, o al menos tendría que significar un compromiso mayor del gobierno que acoge este tipo de eventos. Y no solamente en la declaración, sino en los hechos. Uno de los temas que se ha ido planteando a lo largo de estas mesas políticas es el riesgo de la simulación. Anunciar un sistema de cuidados, que tú lo has señalado, no tiene claridad de si sí se va a echar a andar o no. Citlali Hernández en el año pasado señalaba en este foro organizado por InMujeres sobre precisamente la tarea de cuidados, que en este sexenio no se iba a poner en marcha el sistema de cuidados, cuando mucho tendría las bases. Y creo que uno de los temas que se ha ido colocando es una narrativa que da los anuncios como hechos, ¿no? Yo te anuncio, pero ya te digo que ya lo hice. Y entonces se va perdiendo también, pues eso, la rendición de cuentas ante las mujeres, en primer lugar, que tendríamos que ser las primeras beneficiarias, pero ante la sociedad en pleno, mi querida Marta. Sí, bueno, pues primero con respecto al tema internacional, decirte que desafortunadamente México, y lo hemos visto sobre todo a raíz del examen periódico universal que se presentó, pues México aparece como farol de la calle, ¿no? Y oscuridad de su casa. Siempre es muy bueno para presumir en el exterior todo lo que hace, las maravillas que significa México, e incluso las que tenemos pues alguna comunicación con compañeras feministas de otras partes del mundo, ven con muy buenos ojos, ¿no? Lo que se enteran que sucede en México, y efectivamente hay esta idea de que en México todo está muy bien, de que al tener la primera mujer presidenta las cosas cambiarán de manera muy importante para las mujeres en nuestro país, ¿no? Y entonces sí hay este riesgo enorme de siempre caer en la simulación, porque además algo que veo muy importante de la mano de esto es que me parece que también
no se ven dentro de las delegaciones estos liderazgos que veíamos antes. Seguramente Angélica podrá coincidir conmigo. A mí me tocó formar parte de la delegación mexicana que fue a la conferencia regional en Quito, Ecuador, y el activismo que tenía la delegación, el que pudiéramos promover acuerdos, pues ahí salió el término de paridad, también acuerdos en materia de cuidados, ¿no? Fue la primera vez que se mencionó un sistema de cuidados, pero hubo un activismo de la delegación mexicana que ahora no veo, que ahora justamente por esta cuestión burocrática, donde regulan mucho quién participa, quién no participa, donde definitivamente la sociedad civil no tiene cabida, o por lo menos toda aquella sociedad civil que sea crítica, y solamente nos tenemos que quedar desde el lado de, pues, haciéndole sombra, ¿no? A lo que se hace de manera formal por parte del gobierno, y entonces vamos a ver de cara a esto en los eventos que tendremos este año de conmemoración, pues que seguirá prevaleciendo una narrativa oficial de que todo está muy bien, aunque eso no se refleje en los hechos. Ahí están los retos de este tipo de mesas, de ir haciendo digamos, la disección oportuna de estos grandes enunciados, porque vale la pena, siempre vale la pena que la ciudadanía tenga claridad de qué tipo de política se está desarrollando, cómo se está haciendo, con quiénes se está haciendo, y bueno, indudablemente es digamos, una pena que en este primer sexenio con una mujer presidenta, el movimiento feminista o cierta parte del movimiento feminista está hecho a un lado en este diálogo cuando, sobre todo, el movimiento aprendió a dialogar en la pluralidad, es decir, se sentaban todas para poder llevar a cabo un fin común. Y gracias a eso, las delegaciones, como tú lo señalas, que iban y participaban en estos foros tan internacionales tan importantes, tenían agenda política para colocar ahí. Pero vamos a seguir hablando de este y otros temas en el siguiente bloque de este programa. Estamos hablando precisamente de los retos que hay en este 2025 en materia de derechos humanos de las mujeres. Recuerden nuestro número telefónico 55 60 60 55 71, nuestras redes sociales como CIMAC Noticias, y háganos llegar sus comentarios de cuáles son los retos que usted ve en 2025. Vamos a un corte de estación, no se vaya, estamos aquí en Mesa Política, regresamos. Y ya estamos de regreso aquí en la Mesa Política precisamente para estar, pues eso, haciendo una reflexión, un análisis de lo que este 2025 depara, los retos que hay en materia de derechos humanos de las mujeres. Angélica, ya nos planteábamos varios temas acá, la simulación, en fin, ¿cómo miras tú todo este proceso? Pues yo creo que todas planteamos retos, planteamos también ciertas situaciones de desconfianza de que ciertamente no se cumpla con lo que la ley señala. Recordemos que las tres materias que menciona justamente la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en la Constitución de la Secretaría de las Mujeres es ciertamente la igualdad sustantiva, transversalidad a la perspectiva de género que ya mencionamos. También mencionamos atención a las violencias contra las mujeres de todas las edades. Dice las violencias, creo que ahí hay un debate de sintaxis, pero en fin. Y por supuesto, el tercer eje de materia establecida es el sistema de cuidados. Y creo que es importante recordar, como Marta señalaba, que en Quito se discutió por primera ocasión el derecho al ocio, el derecho al descanso. INEGI empezó, por cierto, a partir de entonces a plantear discusiones derivadas del análisis de cómo se encontraban las mujeres en el ejercicio de estos derechos que no se visualizaban como tales. Y el tema de cuidados, que finalmente es la política pública que debe garantizar
que las mujeres tengan derecho al ocio, tengan derecho al cuidado, tengan derecho a hacer otras cosas, la carga de la doble, la triple jornada que padecen prácticamente todas las mujeres por serlo, estén o no al frente de una familia, etcétera, etcétera. Siempre son pendientes que no se toman en consideración como una política pública transversal y necesaria para el empoderamiento de las mujeres. Fue lo que se discutió. ¿Cómo vas a empoderar a las mujeres si no es una sujeta de derechos plenos? Y me parece que ahora el reto que tenemos en el inicio, y Marta mencionaba hace ratito que también se discute, que se inicia la discusión sobre cómo debe ser el Plan Nacional de Desarrollo, pero miren, si revisamos desde el primer Plan Nacional de Desarrollo que se concretó a partir de acuerdos internacionales, pues el cumplimiento en cada uno de estos sexenios que tuvieron un Plan Nacional de Desarrollo, pues prácticamente el 10% se cumplió y lo demás no. Yo creo que el reto que tenemos ahora es que se entienda por parte de Morena, por parte del gobierno, que todo lo que se ha construido ha sido en la pluralidad internacional y en la pluralidad nacional como nunca. Toda la legislación que tenemos sentó a las ONGs, a las académicas, a las especialistas, a las defensoras de los derechos humanos con funcionarios y con legisladoras. Eso ya se acabó. Me parece que necesitamos remontar la polarización, lo voy a decir con toda puntualidad, para que se vea a todas las demás que formamos parte de este gran movimiento que se ha ido construyendo y fortaleciendo con las nuevas generaciones. Yo creo que ese es el reto que yo avisoro para este año, a partir de que estos documentos fundamentales que se acuerdan o que están inscritos en el Diario Oficial de la Federación no sean solamente eso, inscritos ahí, más o menos bien argumentados, pero en los hechos, en lo concreto, no hay política pública. Alma Margarita, ¿qué opinas de esto que señala Angélica? Pues coincido, más que nada coincido, porque efectivamente la polarización nos ha llevado con una imposición, no solamente en el discurso, sino en la práctica, ha marginado a muchos sectores de la población que hemos estado en una posición crítica en las entidades, para retomar un poco lo que comentabas, en las entidades del país. Hemos visto que los grupos feministas que cuestionamos y que criticamos hemos sido marginados. Hay convocatorias selectivas. Efectivamente, como lo han mencionado antes, había antes un diálogo y esa pluralidad. No se trataba de que pensáramos de la misma manera, sino debatir y generar las mejores condiciones para todas las poblaciones, identificando que efectivamente tenemos distintas necesidades. Y si estamos hablando de la población de las mujeres, pues tendríamos que estarnos reflejando con todo ese abanico intercultural tan distinto que vivimos en nuestro país, un país tan grande, con tantas desigualdades todavía, y que hay algunos ámbitos que todavía parecen intocables, como el de los medios de comunicación, que siguen siendo tan pocas las mujeres, por ejemplo, y que, lo digo también, que van a estar jugando un papel fundamental siempre lo han jugado, pero por las condiciones en que estamos viviendo en un país donde hay y habrá más opacidad, sin lugar a dudas estos espacios van a ser más valorados, no solamente porque nosotras estamos aquí, porque si no vamos a poder escuchar lo que no se permite en el diálogo, que es nuestro derecho con las instituciones. Entonces, el llamado es un llamado a respetar la ley, a respetar la Constitución, la democracia de la que nos hablan, se construye con toda la población, no importa que una población, una parte de esa población no votó por quienes están ahorita en el poder, eso no importa, y nos los han dicho siempre, pero en la práctica no se ha reflejado, porque esa convocatoria y ese desdén, me atrevería a decir, por la escucha y el debate inteligente, crítico, analítico,
no se permite, no se dan, no se abren. Cuando vemos, y lo vuelvo a reiterar, cuando vemos eh, las sesiones del Senado o de la Cámara de Senadores o de Diputados, pues nosotros podemos recordar las intervenciones que podían hacer Marta, Tagle o Angélica en cualquiera de estos dos espacios. Había una situación de que había una discusión y que permitía quitar, poner, cambiar. Y sabemos que no era fácil, pero hoy no hay esa posibilidad. Tampoco interesa que se dé. Y eso es muy lamentable porque eso no es un camino que nos va a dirigir a construir un mejor México, a construir una igualdad entre mujeres y hombres, pero ¿cuáles mujeres y hombres? ¿No? Lo que hemos estado cuestionando ese de que llegamos todas, ¿quiénes son todas? Esas todas. Entonces, por supuesto que estoy de acuerdo con que hay que retomar el convocarnos, el dialogar, pero hay que poner los puntos sobre la i. Los temas espinosos que son fundamentales y que son sinónimos de un retroceso, los tenemos que dialogar. En otros quizás, a lo mejor, vámonos con estos que están iguales, pero hay unos que son un retroceso, incluso eh, contra esa población que apoya o se cuadra o se alinea, y me estoy refiriendo en particular a esa contradicción de ese falso inclusivismo, que lo único que hay es una práctica misógina y no se está debatiendo. Y eso es un retroceso gravísimo. Marta, a ver, ahorita checando, revisando en la memoria también, el acuerdo de Quito estamos hablando de hace 18 años, si tomamos la fecha del 2025, ¿verdad? ¿Qué opinas de esto que está planteando Marta y de lo que planteaba muy importante Angélica? No hay política pública en este gobierno a favor de los derechos humanos de las mujeres. Sí, yo creo que lo que hemos visto, porque además estamos justo hoy cumpliendo los 100 años, digo los 100 años, los primeros 100 días del gobierno, ya quisiéramos 100 años, no, No 100 sé, días, no sé, no lo no, sé. no hay quien no aguante 100 años, no, 100 días del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Y me parece también oportuno, de cara a lo que comenta Alma Margarita, mencionar que a pesar de los anuncios que se han hecho con respecto a la igualdad sustantiva, incluso la reforma constitucional que lleva a la Constitución el tema de la igualdad sustantiva, de las violencias contra las mujeres, etcétera, no vemos en los hechos, ¿no? En 100 días, o quizás es poco, pero se supone que los primeros 100 días marcan pues la línea de lo que es la prioridad en el gobierno. No vemos en los hechos una política pública. O sea, se ve una narrativa, un discurso construido sí con base a esta idea de que llegó una mujer y de que está impulsando cambios para mujeres, pero todo en una narrativa, no en los hechos concretos. Y como yo he venido señalando, la manera más concreta de poder verificar que hay realmente prioridad para atender problemáticas en un país tiene que ver con el presupuesto. Y todos los temas que estamos hablando no tienen presupuesto. Es decir, las violencias contra las mujeres no tienen un solo peso más. Efectivamente, se fue a la Secretaría de las Mujeres la atención de las violencias, prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres. Se fue a la Secretaría de las Mujeres, pero no le dieron ni un solo peso más de lo que ya manejaba con Navim. Entonces, digamos que no podemos esperar quizás más allá de lo que ya se tenía y que además incluso la propia transición administrativa burocrática va a significar un problema, ¿no? Va a ser un problema administrativo con cómo van a operar. O sea, no sabemos si va a haber fondo de transversalidad, no va a haber fondo, etcétera. Entonces, no vemos en los hechos que todo lo que se ha venido diciendo en la narrativa e incluso en estas reformas constitucionales se convierta en una realidad para las mujeres. Y quizás complementarlo con lo que decía Angélica, en la medida en la que además se esté dejando fuera a
las mujeres que no o piensan de la misma manera de este movimiento amplio de mujeres, del feminismo en su mayor extensión, pues simple y sencillamente no hay como el ánimo de poder concretar, pues incluso ideas de lo que ya hemos venido viendo y que podemos decir Y que ha que, funcionado o que no ha funcionado. Sabemos dónde ha habido errores, dónde ha habido y necesidad de que funcionen mejor las cosas, porque nos ha tocado y estar a lo largo de la historia. Marta, Si algo queremos es que le vaya bien a este gobierno para que le total. vaya bien a las mujeres, ¿no? Y vamos a seguir hablando de este tema, pero vamos al corte de estación. Volvemos para, perdón por cortarte así, Marta, pero si no se nos va. Vamos a un corte de estación, volvemos rápidamente, no se vaya. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Margarita González Arabia, un nuevo horizonte para las mujeres en Morelos. Margarita González Arabia asumió el cargo como la primera gobernadora del estado de Morelos el 1 de octubre de 2024, marcando un momento histórico en la entidad que por primera vez en 155 años cuenta con una mujer en esta posición. Durante la ceremonia en el Congreso local, la mandataria expresó su compromiso de combatir la corrupción y coordinar esfuerzos con el gobierno federal liderado por Claudia Sheinbaum. Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, Morelos cuenta con 1.971.520 habitantes, de los cuales el 51.8% son mujeres. La edad mediana es de 30 años, lo que refleja un incremento en comparación con censos anteriores. Además, el 52.4% de las mujeres en Morelos participan en actividades económicas, subrayando la necesidad de fomentar su integración en la economía del Estado. Por su parte, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2021 muestra que el 69.6% de las mujeres mayores de 15 años en Morelos han enfrentado algún tipo de violencia en su vida y el 42.6% en el último año. Ante estos datos, la gobernadora ha declarado como prioridad la erradicación de la violencia de género. En el marco de su administración, González ha presentado el programa Plan Mujeres con Bienestar, que busca proporcionar servicios psicológicos, legales y de salud para mujeres en situación de vulnerabilidad. Este programa forma parte del Plan Morelos y se coordina con instancias federales para responder a las necesidades específicas de las mujeres víctimas de violencia. Además, en Jojutla, la mandataria presentó el programa Viaja Segura, orientado a mejorar la seguridad de las mujeres en el transporte público. Este programa incluye la capacitación de conductores, la implementación de medidas de seguridad como códigos QR en taxis y un enfoque en sensibilización de género. La gobernadora también ha afirmado los denominados compromisos feministas, con el propósito de confrontar prácticas machistas y misóginas en el Estado. Cabe señalar que Morelos se enfrenta a una compleja situación de violencia que afecta a distintos sectores de la población, incluidas las mujeres, quienes han sido víctimas de agresiones físicas, sexuales y feminicidios. De acuerdo con datos recientes, la entidad continúa entre los estados con mayores índices de feminicidios per cápita, lo que refleja la persistencia de una problemática estructural que exige respuestas integrales. Mi querida, ya estamos regresando ya a la mesa política, esta mirada para la igualdad, para avanzar en la igualdad precisamente. Y bueno, mi querida Angélica de la Peña, ahí está un gran reto, ya lo plantea muy bien nuestra querida Marta Tagle. ¿Tú cómo miras? Porque se van como acumulando, de repente siento que es como el juego de Jenga, ¿no? Vas quitando unas piezas, vas haciendo huecos y los vas colocando y parece que la torre va creciendo, pero son los mismos elementos, o sea, nada más que colocados de diferente manera y por supuesto esos huecos que se van abriendo, esos huecos que se van abriendo, gracias Angélica, pues que pueden generar un derrumbe impresionante. Gracias, Angélica. Perdón, te agarramos en el tránsito. Sí. Bueno, el problema es que podemos enfrentar una gran desilusión. Hay muchas expectativas de por fin lograr tener una presidenta
y una presidenta que además llega con un gran apoyo de su movimiento y otros sectores. Y muchas feministas están muy contentas de que por fin haya una mujer feminista, que ella misma se ha dicho que es feminista. Yo tengo mis dudas, pero podemos tener una desilusión igual que tenemos con muchas gobernadoras. Llegan por primera ocasión a la entidad una gobernadora y no encuentras ninguna diferencia, incluso a veces está peor que el que se fue, que también era peor, ¿no? Entonces, insisto, la política tiene que vindicarse, y más la política que se trabaja para construir, para consolidar, que es la parte que nos falta, los derechos planteados en la ley, en los tratados internacionales. Si no hacemos un gran esfuerzo, insisto, será una demagogia y habrá mucha desilusión respecto de que, bueno, llegó una mujer, pero no hay diferencia respecto a los señores que han estado en el poder. Y sí, reiterar lo que hemos estado señalando todas, de que debe haber discusión, una discusión abierta. Alma ha tocado temas que parece que son temas tabús, es decir, no se tocan, no hay manera de que se sienten las condiciones, se tengan las condiciones para oírse, para plantear preocupaciones y buscar escucharnos. Es un fenómeno muy extraño que se está dando en muchas partes del mundo, pero me parece que hoy sí tenemos que garantizar que esa discusión se plantee, porque debemos distinguir que el eje fundamental, la figura, el objetivo fundamental de la política a favor de los derechos de las mujeres son las mujeres, y de todas las edades y de todas las condiciones. Y me parece que eso sigue siendo un problema que no se ha podido enfrentar y seguimos arrastrando, a pesar, insisto, de los tratados internacionales, a pesar de los acuerdos internacionales, a pesar de los compromisos de México en el ámbito internacional y a pesar de la legislación que hemos construido. Necesitamos que eso se concrete, y me parece, y perdón que lo siga insistiendo, hay que vindicar la política y escucharnos a todas en nuestra diversidad. Las feministas hemos logrado cosas muy importantes, las cuatro que estamos aquí y tu equipo, Lucía, tenemos mucha experiencia en la construcción de acuerdos, de sentarnos cada una con nuestra opinión, de buscar las coincidencias, de dejar qué tema nos diferencia y lo damos a un ladito, pero el 98, 97, 99 de los asuntos finalmente los acordamos en consenso con un gran acuerdo. Así hemos podido lograr que la Constitución sea reformada, hemos podido lograr que se creen instituciones como primero el Instituto Nacional de las Mujeres, antes la Comisión de la Mujer, y ahora la Secretaría de las Mujeres, y otras leyes tan importantes que aquí se han mencionado en nuestros programas. De manera que ese es el reto, evitar que haya desilusión respecto de que ahora sí tenemos una presidenta, pero no hay cambio sustantivo, cualitativo, respecto de cómo lo hacían los señores. ¿Qué opinas, Alma? Bueno, es un temota lo que nos está poniendo aquí Angélica de la Peña. Bueno, ya sabemos que tanto Marta, Angélica y como tú, queridas, plantean temas pues de estos alcances. Yo también, o sea, creo que tanto la ciudadanía debe estar muy bien informada para poder comprender de lo que estamos hablando y poder hacer ese arropaje de poder garantizar que tengamos decisiones donde estemos participando la pluralidad. Y eso no se logra si la ciudadanía no está informada, no sabe de lo que estamos hablando. Y cuando insiste Angélica, que coincido, ¿no? El eje fundamental, la figura fundamental del avance de los derechos son las mujeres, de los derechos de las mujeres, somos las mujeres. Y yo creo que tanto México y un grupo de países en el mundo, como también algunas directrices, porque no todas, de Naciones Unidas, han estado empujando en las políticas públicas esa disonancia cognitiva
de una realidad científica y una subjetividad individual, pervirtiendo la norma jurídica entre lo que protege a las mujeres y las niñas para mantener sus espacios y lo que no. Por ejemplo, y esto que está generando que se esté fortaleciendo a través del poder ejecutivo, legislativo e incluso judicial, se le está dando más poder a través de estas reformas donde quitan sexo y ponen género para imponer esa tergiversación y que a la vez pues están censurando los debates. ¿Y por qué es tan importante? Porque esta contradicción lo que está generando es lo que mencioné, ¿no? El falso inclusivismo que está violentando nuestros derechos. ¿En qué sentido? Se eliminan los espacios íntimos de las mujeres porque pues si ya entran hombres que se asuman mujeres, ya se están eliminando esos espacios íntimos para niñas y niños. O sea, es profundamente respetable que cada quien se pueda sentir como quiera, pero eso nos costaron décadas, tener espacios íntimos a las mujeres, tener concursos sociales, culturales, artísticos, las competencias deportivas para que las mujeres compitiéramos en el mundo, no fue algo que se logró por arte de magia, hubo que luchar. Entonces, esto a las nuevas generaciones parece que se les olvida. La repartición de las becas, que es un proyecto de vida, que es un proyecto a futuro, se están repartiendo no solo entre mujeres, que se supone que van dirigidas solo a mujeres. Entonces, por eso insisto que tenemos que tener ese diálogo bien informadas e informados, con datos, ver los presupuestos. Desde el 1995 ya se hablaba de que teníamos presupuestos insuficientes y seguimos arrastrando esa exigencia. Entonces, lo que estamos diciendo no es nuevo. No, pero está tergiversado y ese es el peligro y necesitamos hablarlo para que la ciudadanía pues pueda comprender porque es una ciudadanía que está de acuerdo. Totalmente, Marta, perdón, Alma. Hay que analizarlo, hay que verlo, Marta, pero el tema de la desilusión que coloca Angélica me parece que es el tema. Es decir, porque lo que reafirma la desilusión, si es que se da, es para qué queremos mujeres en el poder. Sí, y yo creo que eso independientemente de que fuera Claudia Sheinbaum o cualquier otra mujer, sabemos perfectamente que la llegada por primera vez de una mujer a una posición de importancia es medida y vista con otras maneras que con respecto a los hombres. O sea, se le critica, se le juzga, se le mide con respecto a otros valores, ¿no? Siempre ha habido diferentes maneras de medirnos a mujeres y hombres. Pero además, sí, siendo la primera, por supuesto que hay muchas expectativas puestas sobre los cambios que pudiera promover esa primera mujer. Por eso yo he insistido y en eso coincido plenamente con Angélica, en el sentido de que la única manera o la manera que del feminismo ha venido probando, que es como se puede fortalecer la llegada de una mujer y que esta frase tan repetida de llegamos todas pueda ser una realidad, es que efectivamente es un empoderamiento colectivo. Es decir, y este empoderamiento colectivo no significa solamente que llegue con las mujeres que están cerca de ella, sino que llegue con todas las mujeres. Y llegar con todas las mujeres implica abrirse a dialogar con las otras. Y por eso creo fundamental que todavía estamos a 100 días de gobierno en posibilidades de que la presidenta se dé cuenta de que puede encontrar fuerza justamente respaldándose en la capacidad de muchas otras mujeres que durante décadas han venido construyendo pues un mejor país para todas, incluso la posibilidad de que llegara ella por primera ocasión como presidenta de este país. Así son. Creo que es muy importante recuperar la historia, no solamente la historia del siglo antepasado, sino la historia del siglo pasado, porque ahí hay saltos y construcciones cualitativas muy importantes que le dieron un vuelco precisamente para acelerar los derechos de las mujeres, irlos haciendo una realidad. Pues se nos ha acabado el tiempo, es hora de despedirnos. Mil gracias, Marta Tagle, Angélica de la Peña, Alma Oseguera, por estar esta mañana aquí en la primera mesa de este 2025, donde vamos a seguir analizando lo que va siendo la política pública
a favor de los derechos humanos de las mujeres y los retos que todavía estamos. Gracias a nuestra audiencia por estar también esta mañana con nosotras y agradecer como siempre en la producción de este programa que corrió a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor en la asistencia de producción, Marlene Galván, quien realizó las cápsulas que escuchamos, el guión y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en la Mesa Política, un análisis para el avance a la igualdad. Eso fue todo en este episodio de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y SoundCloud.